Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Podcast Diario de Español. Mi nombre es Mateo. Y yo soy Sofía. ¿Cómo están? Esperamos que estén teniendo una semana excelente. Sí, esperamos que estén con mucha energía y muchas ganas de aprender. Hoy tenemos un tema muy cotidiano, muy del día a día. Así es. Pero antes de empezar, un pequeño recordatorio para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a usar algunas expresiones naturales como en una conversación real. Si no entienden el 100%, no se preocupen. Intenten adivinar por el contexto. Esa es la mejor forma de aprender, escuchando y tratando de comprender la idea general. Exacto. No se estresen por cada palabra. La inmersión es la clave. Y hablando de empezar, Sofía, tengo una pregunta para ti. Una pregunta que define toda la semana. ¿Así? A ver, dime. ¿Cómo empieza tu lunes por la mañana? Qué buena pregunta. Para mí, la respuesta es fácil, pero sospecho que para ti, Mateo, es un poco diferente. Es posible. Empecemos contigo entonces. Ilumínanos. Bueno, para mí, el lunes es emocionante. De verdad, es el inicio de una nueva semana, una oportunidad para hacer cosas nuevas. Generalmente me despierto con mi alarma a las 6:30 de la mañana, y casi siempre me levanto de inmediato. ¿De inmediato? ¿No usas el botón de snooze? ¿Ese botón mágico que te da 5 minutos más? Casi nunca. Siento que si me quedo en la cama, pierdo la energía inicial. Abro los ojos, apago la alarma y me siento en la cama por 1 minuto. Pienso en una cosa positiva que quiero hacer en el día. ¡Wow! Eres admirable. Mi experiencia es la opuesta. Para mí, el sonido de la alarma del lunes es el peor sonido del mundo. Es como una película de terror. No exageres, Mateo. No exagero. Mi primer pensamiento es no, por favor, no. Yo sí soy amigo del botón de snooze. Lo presiono 2, a veces 3 veces. Es una pequeña batalla entre mi cuerpo que quiere dormir y mi mente que sabe que tiene que levantarse. Una batalla. Me gusta esa descripción. ¿Y quién gana la batalla normalmente? Eventualmente, la mente. Pero es una victoria muy lenta. Necesito unos 10 o 15 minutos solo para aceptar que es lunes y que el fin de semana terminó oficialmente. Eres todo un drama, de verdad. Para mí es un nuevo comienzo. Página en blanco. Ok. Entonces ya estás despierta y positiva. Son las 6:31 de la mañana. ¿Qué es lo primero que haces? Abro las cortinas para que entre la luz del sol. Me encanta la luz de la mañana. Después voy a la cocina y tomo un vaso de agua grande. Luego hago unos estiramientos muy suaves por unos 10 minutos mientras escucho música tranquila. Me ayuda a despertar el cuerpo poco a poco. ¿Música tranquila? ¿Estiramientos? Yo, en cambio, camino como un zombi a la cocina. No abro cortinas, no escucho música. Mi único objetivo es la cafetera. Nada en mi día empieza antes del café. Lo imaginaba. ¿Eres de los que no pueden hablar antes del café? Absolutamente. No soy persona hasta que tomo mi primera taza de café. Preparar el café es mi primer ritual del día. El sonido del agua, el olor del café, eso es lo que realmente me despierta, no la alarma. Es interesante. Mi ritual es el estiramiento y la luz. El tuyo es el café. Cada uno necesita algo diferente para arrancar el día. Sí, y a veces, incluso con el café, me cuesta encontrar la motivación para empezar. Pienso en todos los correos, las reuniones. Es difícil. Te entiendo perfectamente. A todos nos pasa. Un consejo que a mí me ayuda mucho es pensar en una sola cosa pequeña y positiva que va a pasar en el día. Puede ser algo simple, como ese café que te gusta tanto, o llamar a un amigo,
o ver un capítulo de tu serie favorita por la noche. Es un buen consejo. Enfocarse en lo pequeño. Me gusta. Después de mi café, y solo después, me doy una ducha. La ducha también ayuda. El agua caliente es como un reinicio para el cuerpo. Totalmente de acuerdo. La ducha es fundamental. Yo la tomo después de mis estiramientos. Me ayuda a sentirme fresca y lista. Y después de la ducha, el desayuno, mi parte favorita. ¿Le das importancia al desayuno, Mateo? Mucha importancia. Pero, de nuevo, soy una persona de rutina. Mi desayuno es casi siempre el mismo de lunes a viernes. 2 tostadas con aguacate, un poco de sal y a veces un huevo. Y mi segunda taza de café, por supuesto. ¡Qué rico! El aguacate es delicioso. Yo intento variar un poco más. A veces como avena con frutas, otras veces yogurt con granola. Y los fines de semana, si tengo tiempo, me gusta preparar algo diferente. ¿Cómo qué? Pues a veces preparo arepas, que son como unas tortillas de maíz típicas de Venezuela y Colombia, y las como con queso. Son mis favoritas. Mi amiga de Argentina, Valentina, siempre se prepara mate por la mañana. Ah, sí, he escuchado sobre el mate, pero no sé exactamente qué es. Explícame, ¿qué es el mate? Es una infusión, como un té, pero con un sabor más fuerte, un poco amargo. Se prepara con hojas de una planta llamada yerba mate. Se bebe en un recipiente especial, que también se llama mate, y se usa una bombilla de metal para beberlo. En Argentina, Uruguay y otras partes de Sudamérica es una bebida muy popular y también un acto muy social. Suena muy interesante. Quizás debería probarlo un día, a ver si me da más energía que el café. Quizás. Para Valentina es su ritual más importante. Dice que no puede empezar el día sin su mate. Bueno, ya desayunamos. ¿Qué sigue en tu rutina de lunes perfecta? No es perfecta, pero funciona para mí. Después de desayunar, me lavo los dientes y me preparo para salir. Me gusta elegir mi ropa la noche anterior, así no tengo que pensar en eso por la mañana. Mientras me visto, ahora sí pongo música más alegre, más movida, algo que me haga querer bailar un poco. ¿Bailar un lunes a las 7:30 de la mañana? Definitivamente somos de planetas diferentes. Claro, es la mejor forma de ponerse las pilas para el resto del día. Me da mucha energía positiva. Después, preparo mi bolso, mis llaves, mi teléfono y estoy lista para salir. Yo soy más metódico. Después de desayunar, me siento en mi escritorio por 5 minutos y reviso mi agenda. Miro las reuniones y las tareas más importantes del día. Necesito tener un mapa mental de mi día antes de empezar. Me da una sensación de control. Eso es muy inteligente. Es una forma de prepararse mentalmente. Exacto. Para mí, el lunes es como la primera página de un libro. Si empiezo bien, con calma y con un plan, el resto de la semana puede ser una buena historia. Si empiezo con prisa y estrés, todo el libro se siente caótico. ¡Qué buena metáfora! Me encanta. Y cada uno escribe su propia historia, ¿verdad? Con su propio ritmo. Yo necesito energía y movimiento. Tú necesitas calma y estructura. Precisamente. Y creo que ninguno de los dos está mal. Lo importante es encontrar lo que funciona para uno mismo. Al final, los dos salimos de casa listos para empezar la semana. Tú bailando y yo con mi plan mental. Exacto. Y con eso, el lunes ya no parece tan terrible, ¿o sí? Contigo hablando parece un poco menos terrible. Bueno, Sofía, antes de terminar, creo que es una buena idea repasar algunas palabras y expresiones que usamos hoy. ¿Te parece? Claro que sí. Es una excelente idea. Perfecto. En la conversación usamos la palabra arrancar. Dijiste que cada uno necesita algo diferente para arrancar el día. ¿Qué significa exactamente arrancar en este contexto? Buena pregunta. Arrancar, literalmente, significa hacer que un motor empiece a funcionar, como arrancar un carro. Pero en la conversación lo usamos de forma figurada. Arrancar el día o arrancar la semana significa empezar o comenzar,
usualmente con energía. Es como decir ponerse en marcha. Muy claro. Otra palabra que usaste fue ritual. Hablaste de mi ritual del café y del ritual del mate de tu amiga. ¿Puedes explicar qué es un ritual? Claro, un ritual es una serie de acciones o pasos que una persona hace siempre de la misma forma, casi como una ceremonia personal. Es una costumbre muy importante para esa persona. Tu rutina de preparar el café cada mañana, con cuidado y siempre igual, es tu ritual personal para empezar el día. Entendido. Y la última, una expresión muy común, ponerse las pilas. Dijiste que escuchas música para ponerte las pilas. ¿Qué significa eso? Esa me encanta. Las pilas son las baterías que usamos para los aparatos electrónicos, como un control remoto. Entonces, ponerse las pilas significa llenarse de energía, como si te pusieras baterías nuevas. Significa activarse, motivarse para hacer algo con ganas y energía. Fantástico. Arrancar, ritual y ponerse las pilas. 3 expresiones muy útiles. Gracias por las explicaciones, Sofía. De nada, para eso estamos. Bueno, creo que con esto hemos cubierto bastante bien nuestras mañanas de lunes. Ha sido interesante ver lo diferentes que somos. Totalmente, pero al final lo importante es que cada uno encuentre su manera de empezar la semana con el pie derecho. Exacto. Entonces, en resumen, Sofía es una persona de mañanas, llena de energía positiva, que usa la luz y la música para activarse. Y yo, bueno, yo soy una persona que necesita su café, su silencio y su rutina para empezar la semana paso a paso. Y no hay nada de malo en eso. Y para todos nuestros oyentes, si quieren leer todo lo que dijimos hoy y repasar el vocabulario, la transcripción completa de este episodio está disponible en nuestro blog, dailyspanishpodcast.com. Así es. Y si este episodio te ayudó a aprender un poco más o simplemente te pareció interesante, por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a crear más contenido para ustedes. Sí, y tenemos una pregunta para ustedes. Queremos saber cómo son sus mañanas. Dejen un comentario y cuéntenos si son más como Mateo o como yo por la mañana. ¿Tienen algún ritual especial para empezar el lunes? Nos encantará leer sus respuestas. Muchas gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¡Chao!